Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. Hace rato que pasaba mi hermano Agustín, me acordé de una frase que decía que la memoria, la gratitud es la memoria del corazón, ¿no? Entonces, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Te voy a invitar, por favor, a que saludes a uno o dos hermanos que estén a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, y le digas: estoy agradecido porque estás aquí. Estoy agradecido por verte, porque me hayas concedido la dicha de tu presencia a mi lado. Amén. ¿Listos? Muy bien. De verdad es un honor poder estar con ustedes, poder compartir. Algo que siempre se me enseñó desde que comencé mis estudios ministeriales fue que el púlpito es un honor y una responsabilidad, ¿no? Porque todo lo que yo hable va a quedar escrito en sus memorias, en sus corazones, y si queda mal escrito, pues va a ser mi responsabilidad, ¿no? Entonces, le voy a pedir, por favor, que yo voy a orar por el mensaje, y le voy a pedir que a usted que ore por mí. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta mañana tan hermosa en la que nos permites poder compartir como hermanos, en la que nos permites poder, Señor, abrazarnos, poder, Señor, darnos un beso en la mejilla, un beso, Señor, que significa ese beso de hermandad, un beso de unidad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana que vamos a escuchar el mensaje, que abras nuestro corazón, abra nuestra mente, para que podamos, Señor, entender cuál es tu voluntad, que sabemos que es agradable y perfecta, pero que podamos, Señor, tomarla en práctica, y que en la semana, Señor, el mensaje que podamos escuchar hoy, podamos, Señor, llevarlo a alguien más que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. El tema que me tocó compartir es un tema complicado, sinceramente. Personalmente, más bien lo he visto en muchos ministros, es el tema que ningún ministro quiere predicar. Muchos queremos huir de ese tema, pero es un tema importante y tiene que ver con la mayordomía, ¿ok? En términos más seculares o más actuales, la administración de la iglesia, ¿ok? Cuando Cristo deja a sus discípulos aquí en la tierra, les deja una labor y una tarea que no solamente iba a requerir coraje, sino que iba a requerir inversión. ¿Qué iba a requerir? Una vez más, ¿qué es lo que iba a requerir? Una inversión. El concepto de inversión a mí me gusta mucho. Anteriormente se escuchaba mucho acerca del concepto de sacrificio, pero hoy en día el concepto de sacrificio se ha perdido el sentido, ¿no? Y se ve como algo malo, algo que me tiene que doler. Y se entiende que sacrificarme es algo que me tiene que doler. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos a los apóstoles y el trabajo de los apóstoles, entendemos que los apóstoles no solamente se sacrificaron, sino invirtieron. ¿Qué invirtieron? Su vida. Una inversión es aquel recurso, es aquello que yo doy, que se va a multiplicar. ¿Cierto o no? Y tú y yo somos fruto de esa inversión de la vida de los apóstoles. Entonces el tema de hoy que quiero tocar se llama el paradigma de la inversión. ¿Cómo se llama? Muy bien, así los voy a tener atentos, para mantenernos despiertos. Ok, el paradigma de la inversión. Y para comenzar quiero contarte una historia muy interesante. Créeme, hermano, que cuando uno prepara su mensaje es complicado, porque cuando ya tienes mucha preparación sientes que cualquier cosa puedes predicar, ¿no? No se te ponen un texto y ya te armas un mensaje, te ponen un tema y te armas un mensaje. Pero hay veces que te piden un tema que es complicado. ¿Por qué? Porque aunque tú ya lo tengas listo, hay algo en tu corazón, en tu sentir, en tu espíritu, no sé, en tu mente, tu conciencia, que te dice: creo que aún no está listo, aún no ha quedado pulido, aún le hace falta reflexionar algo más, ¿no? Y entonces quiero comentarles que esta semana estaba yo el día viernes trabajando por ahí en un asunto. En la noche, eran como las 11:30, y recibí una llamada muy grata, ¿no?
una hermana aquí en la congregación que me estaba invitando, una familia, a un congreso de liderazgo muy interesante. Y yo ya había escuchado ese congreso algunos años y dije, bueno, pues vamos a ir. Se escucha muy interesante, me llama la atención y siento que algo va a hablar Dios ahí, ¿no? Entonces, estando en este lugar, ¿cómo son las cosas, no? O sea, Dios va poniendo las situaciones. Entonces, estando ahí en el congreso, escuché una historia que a mí me llamó mucho la atención, que me impactó, y que cuando yo la escuché, el Espíritu luego me dijo, algo me hizo sentir, esto es lo que le hacía falta. Con eso tienes que comenzar. Y es la historia de un paracaidista. Ese paracaidista sirvió en la guerra de Vietnam y dice que en una ocasión él era piloto aviador. Él estaba viajando, había hecho ya muchas misiones en esa guerra, pero en una de esas misiones su avión fue derribado. Por gracia de Dios, él pudo salir del avión y pudo activar sus paracaídas, ¿no? Este hombre cayó, se enredó entre unos árboles y fue capturado. Durante 6 años él estuvo capturado en Vietnam, después fue liberado, y en esos años él, que fue liberado, él comenzó a hablar de su experiencia, comenzó a dar pláticas, seminarios a soldados, etcétera, acerca de cómo había sobrevivido, qué es lo que había vivido y qué es todo lo que había pasado, ¿no? Unos años después, ya ha pasado el tiempo, este paracaidista se encontró con un hombre. El hombre se le acercó y le dijo: hola, mucho gusto, usted es el paracaidista que vivió 6 años encerrado, ¿verdad? Este hombre, el paracaidista, muy desconcertado, le preguntó: sí, ¿cómo sabe? ¿Me ha escuchado? Le dice: no lo había escuchado hasta el día de hoy, pero yo lo conozco más de lo que usted se imagina. El paracaidista le pregunta: ¿por qué? Dice: bueno, es que yo enredé el paracaídas. Lo repito, me contesta: es que yo fui el encargado de enredar el paracaídas con el que usted se salvó. Por eso es que lo conozco. Lo vi en muchas ocasiones y a mí me tocó enredar ese último paracaídas. El paracaidista, desconcertado y asombrado por la gracia de Dios, a partir de ese día dijo: mi hermano, ¿quién está enredando tu paracaídas? Me llamó mucho la atención esta pregunta. ¿Por qué? Porque hoy tú en día puedes venir a este lugar, a este templo, y puedes ver la construcción, puedes ver la armonía entre los hermanos, puedes ver, no sé, a los pastores que somos jóvenes, gracias a Dios todavía, ¿no? Puedes ver tantas cosas y no te puedes ni imaginar quién se encargó de ese trabajo. ¿Quién se encargó, mi hermano, de comprar ese piano? ¿Quién se encargó, mi hermano, de construir cada castillo que sostiene este lugar? La historia del paracaidista a mí me llama mucho la atención, porque a veces no nos imaginamos quién está atrás de nosotros, quién está haciendo su trabajo para que hoy en día yo pueda seguir caminando, pueda seguir viviendo. Amén. Y eso es algo muy interesante. Hay un dicho que dice que el que ignora su historia está condenado a repetirla. ¿Y por qué? Porque a veces se nos olvida todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, y los mismos errores los volvemos a cometer. El tema se llama el paradigma de la inversión. ¿Qué es un paradigma? Alguien que me quiera decir rápidamente. ¿Qué es un paradigma? ¿Nadie? Un paradigma es la forma de pensar que tienes que ya no puede cambiar. Eso es un paradigma, ¿ok? Es decir, que si tú sigues cociendo el agua en la olla del sartén, o no sé, una ollita, una cazuelita. Soy muy malo para la cocina, hermanos, ya lo notaron. Si tú sigues cociendo el agua en una cazuelita en vez de ponerla en el microondas, es porque tú tienes el paradigma en que tienes que cocer el agua en esa ollita, ¿no? Tienes esa idea, ya tienes esa mentalidad. Y el paradigma de la inversión es que a veces nosotros lo vemos como un sacrificio. Y quiero por favor que me acompañes a Marcos capítulo 2.
Saquen sus Biblias o sus celulares, lo que tengan a la mano. Una disculpa, es el 12, capítulo 12. Sí. Capítulo 12, verso 22. Voy a leer a partir del verso 18 y después voy a continuar con el 22. Dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. Di conmigo: Moisés escribió. Ah, muy bien. Que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Verso 20: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. Y la pregunta, hacen la cuestión: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Eso es interesante, porque aquí estos hombres se están presentando con Jesús con un paradigma, con una forma de pensar que estaba desde que dijo Moisés. Sí explico. Es muy importante entender que estos hombres adoraban la ley de Moisés, al tal punto que entra una palabra interesante llamada literalismo, ¿no? Algo literal, cuando uno lee la Biblia y lo toma literal, ¿no? Entonces estos hombres estaban planteando la situación de Moisés o la ley según Moisés de forma literal. ¿Según qué? Según su forma de pensar, según su paradigma. Lo interesante es que estos hombres, los saduceos, no creían en la resurrección. Pero como Jesús hablaba de la resurrección, entonces estos hombres preguntaron, ¿no? Bueno, a ver si es cierto, ¿no? Y la pregunta que ellos hacen no es una pregunta, vamos a decirlo así, para edificar la iglesia, sino es una pregunta para perjudicar a Jesús. Es decir, se está cuestionando el nuevo mensaje con el antiguo mensaje. Es decir, cuestiona la nueva idea con el antiguo pensamiento. Cuando digo paradigma de la inversión, es cuestionarnos cuáles son las ideas que tú y yo tenemos acerca de la inversión hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por ideas antiguas que teníamos de decir el sacrificio, y se dice mucho que la ofrenda, que el diezmo te tiene que doler. ¿Sí lo han escuchado eso? Yo cuando era más, no soy tan viejito, ¿verdad? Soy joven todavía, pero cuando digo más joven, quiero decir hace 3, 4 años, ¿ok? Cuando era más joven, escuchaba mucho esta idea de que el sacrificio, y que al momento de dar bienes económicos, materiales, físicos, etc., era algo que te tenía que doler. Y si a ti no te causaba un dolor, según esa antigua idea, entonces no estaba siendo de corazón. Esa es la idea que se predicó por mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día, la iglesia tiene que entender que no es el dolor lo que da fruto, sino es la inversión. Ejemplo vemos en Cristo, que Cristo invirtió en nosotros su tiempo, invirtió en nosotros su cuerpo. Y cuando digo cuerpo me refiero desde el momento de encarnarse, ¿no? A mí me llama mucho la atención, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, decimos, es que la muerte de Jesús, y la muerte de Jesús, y la muerte de Jesús. Mi hermano, el evangelio de Jesús no está en la muerte, está en la vida. Y el sacrificio, la inversión de Jesús no estuvo en morir, sino estuvo en hacerse hombre y vivir
como uno de nosotros. Es decir, durante 33 años este hombre invirtió una vida humana, algo que no le correspondía. Me gusta lo que dice Filipenses, porque siendo Dios no escatimó nada. Yo aquí le pondría, sino que invirtió en nosotros. Se hace hombre. Y entonces la antigua idea decía que el Mesías, que el libertador, tenía que ser un hombre a espada y caballo, tenía que ser un hombre que confrontara la política, que confrontara al pueblo, que confrontara al imperio que los estaba oprimiendo. Pero eso decía la antigua idea del Mesías. Pero el nuevo evangelio de Jesús decía que es un hombre que invierte con su vida a favor de ganar y producir en nosotros el amor y la paz. Invirtió con su vida para producir un fruto de amor y paz en nosotros. Es interesante que a veces, cuando se dice, mis hermanos, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, mis hermanos, ¿quién se puede ofrecer para esto? ¿Quién se puede ofrecer para el otro? A veces olvidamos que el sacrificio de Jesús no fue morir, fue vivir. Que el sacrificio de Jesús fue en dar su vida 33 años, no un momento en la cruz. 33 años. Que tú dices, bueno, hermano, yo tengo más en el evangelio. Sí, pero aún no has muerto por él. 33 años hasta la muerte, defendiendo e invirtiendo en un mensaje que en su momento parecía no rendir frutos. Si nosotros lo cuantificamos, vamos a cuantificarlo. Cuando Jesús reparte los panes, dice que eran 5,000, solamente contando los hombres y aparte mujeres y niños, ¿ok? 5,000, vamos en retroceso. 5,000, un capítulo más adelante habla otra vez que alimenta al pueblo, pero esta vez ya no son 5,000, son 4,000. Después, cuando él manda a sus discípulos a todo Judea, a todos los pueblos de los judíos, que dice que no vayan a otro pueblo, sino solamente a los judíos, a la casa, manda 70 discípulos. ¿Cuántos mandó? 70 discípulos. Jesús hace una amonestación fuerte, es decir, hace una jugada un poco fuerte ahí en su predicación, hablando acerca de la hipocresía y hablando acerca de dar la vida, y se le van 58. Se quedan con él 12 discípulos. ¿Vamos bien? De 5,000 ya nos quedamos en 12. Entonces, si tú y yo fuéramos economistas, si tú y yo fuéramos buenos administradores, diríamos, esa inversión no es buena. ¿Por qué? Porque después de tener 5,000 seguidores, te quedas con 12 seguidores. Y si seguimos todavía aún más, de esos 12, uno lo traiciona. Cuando vienen los romanos, 10 se van y uno se queda con él. Y entonces vemos que en la cruz, estando en la cruz, en el último día de su vida, aquí en la tierra, le dice a Juan, el más joven de todos, joven, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Uno de 5,000 de multitudes se queda con uno al final. Mi hermano, tú y yo pudiéramos decir, esa inversión no es buena, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú y yo en nuestro pensamiento occidental tenemos la idea de que la buena inversión es la que me va a dar más, la que el día de mañana, en unos 10, 15 años, yo sé que va a ser una multitud, ¿no? Y entonces hablamos de iglesias prósperas, iglesias que tienen más de 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Yo vengo de una iglesia donde había 4,000 miembros aproximadamente, ya juntándolos a todos, que eran 3 cultos, ¿no? Y a veces mucha gente decía, es una iglesia próspera, ¿no? Pero cuando yo veo a Jesús, la inversión de Jesús, y veo que está en sus últimos días de aquí en la tierra, uno, ¿no? Y a veces muchos de nosotros somos como Pedro, decimos, no, Señor, yo no te voy a dejar hasta que, es más, iría a la muerte contigo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de verdad Jesús ya nos hubiera dado un cachetadón, ¿no? Cállate tú, vas a ser el primero que me traicione, me vas a negar todavía.
La idea, fíjense cómo es el concepto antiguo de libertad. El concepto antiguo de invertir en una libertad era que la multitud, que el pueblo entero se levantara. Pero el evangelio de Jesús era de que uno quedara al final. Curioso. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, este uno se convierte en 11 otra vez. Y estos 11 en una predicación de Pedro se convierten en 3,000. Y estos 3,000 después de un tiempo se convierten en todo Jerusalén. A veces en la iglesia pasa lo mismo. Y aquí va algo que te va a doler y que no es parte de la inversión como tú y yo la conocemos. Pero Jesús nos enseña que la buena inversión puede llegar a un punto de morir en Jesús. Jesús invirtió y murió. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? ¿Qué es lo magno del Evangelio de Jesús? Es que con la resurrección vinieron las naciones. Con la resurrección vino el crecimiento. Con la resurrección vino el fruto que ni los mismos apóstoles recogieron. ¿Por qué? Porque 2000 años han pasado. Diga conmigo, 2000 años han pasado. ¿Y qué creen? Seguimos creciendo. ¿Por el sacrificio? No, por la inversión. Porque cuando la inversión ahí, si la casa de valores fuera en personas, porque cuando la casa de valores decía que estábamos quebrados, ¿no? Yo me imagino ahí, no sé, a una persona diciéndole a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Tu ministerio está quebrado. Tienes a uno de tu lado. Quebró tu ministerio. Hoy en día tú diríamos: creo que esa fue una mala inversión de vida. Pero con Cristo la resurrección trae el fruto. ¿Qué es lo que quiero decir? Y te voy a contar una historia rápida. Crecí en una familia, eso también es porque muchos hermanos dicen que no me conocen, ¿no? Ya han escuchado mucho que quieren escuchar algo de mí porque no me conocen. Y bueno, quiero compartirles algo rápido. Yo crecí en una familia donde éramos 7 viviendo en un solo cuarto. Mamá, papá, mis 3 hermanos, una hermanita chiquita, bebé, y aparte unas tías, ¿no? Todos vivíamos en un cuarto de 6x6. Mi mamá, a pesar de no era tan ferviente cristiana, cada 8 días, o sea, tenía una noción de Dios que a mí me impresionaba, porque a pesar de no ir a la iglesia, ella seguía buscando a Dios, ¿no? Y en una ocasión, en esas ocasiones en las que no hay dinero para comer, recuerdo muy bien que mi madre nos tomó a todos en la casa, bueno, exceptuando mi padre no estaba en esa ocasión, pero todos los demás que estábamos en la casa, tomé a mi hermanita de los brazos, y mi madre nos dijo, y eso fue algo impresionante: hijos, si las aves del cielo siguen comiendo, nosotros seguiremos viviendo. Si los animales del campo siguen alimentándose, nosotros seguiremos viviendo. Pero si algún día tu fe muere, si algún día nuestra esperanza muere, ya lo hemos perdido todo. En esa ocasión yo no entendí muy bien a qué se refería, porque a veces cuando uno es más joven espera que todo llegue. Yo tenía 9 años apenas, y pues cuando uno es niño espera que todo llegue, esperamos a que todas las cosas lleguen, ¿no? Cuando eres niño solamente estiras tu mano, ¿no? Mamá, dame para los chetos, dame para la comida, no sé, dame para un refresco, dame para el juguete, dame para el Xbox, etc. Estiramos la mano.
Y a veces el cristiano se comporta como un niño en estas situaciones. He conocido cristianos de 35, 40 años que son como niños, de que vienen a la casa de Dios, vienen a la iglesia, levantan sus manos y que solamente vienen a estirar la mano a Dios, a decirle, dame. Yo no entendí lo que mi madre me había dicho cuando dice, si muere la fe, muere la esperanza, ya no tienes nada. No lo entendí hasta hace apenas unos meses, cuando sentado en mi habitación, reflexionaba y estaba meditando y recordaba cómo es que estas palabras hicieron tanto eco en mi subconsciente, hicieron tanto eco en mi corazón, que un mes después de haber escuchado esto, yo comencé a trabajar. Gracias a Dios las cosas comenzaron a mejorar un poco. Entendí a partir de este momento que el trabajo podría traer ese alimento. Entendí a partir de este momento que yo necesitaba suplir también en casa. Y entendí en ese momento que la fe y la esperanza no está peleada con la acción y la inversión. Me gusta cuando dice Santiago, porque la fe sin obras, si se lo saben, ya no lo quieren decir, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Y entonces aquí me gusta esta parte, porque cuando Jesús resucita, el concepto de fe comienza a permearse tanto en la iglesia que la iglesia comienza a crecer. La inversión de vida, la inversión de bienes produce crecimiento en la iglesia. Quiero que me acompañes, por favor. Ahora sí es Marcos 2:22, ahora sí es. $2.22. 2.22, por favor. Y esto es algo que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Y dice así. Bueno, desde el 21, vamos a leer. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Esto yo lo aprendí en experiencia, ¿no? Cuando se te rompe el pantalón, le pones un parche, pero después de repente jugando fútbol, pues ya te arrastraba, se rompía y se rompía más, ¿no? Y en una rajadita así ya terminaba hasta acá, ¿no? Entonces ya ibas enseñando toda la pierna. Bueno, cuando jugaban niños fútbol, ¿no? Es decir que, aunque pongas parches, se va a romper. Y dice el verso 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es decir, si tú y yo en la antigua idea dijéramos de inversión, es que la inversión tiene que dar a millares. Estamos entendiendo la inversión en el antiguo pensamiento, ¿no? Una inversión que no es una inversión de Cristo. Porque, hermano, y esto es algo que quiero que te quedes en tu corazón, Jesús en todo momento le va a apostar a uno. Jesús en todo momento le va a apostar a uno. Por eso es que su predicación era tan radical. Yo me imagino a Jesús diciendo, aunque todos se vayan, aunque se quede uno. En todo momento, cuando la idea de invertir era que fueran miles y millones, etc., ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta parte de la inversión, por ejemplo, sobre el vestido que dice, nadie de nosotros va a invertir en parchar un vestido, un pantalón, una playera, una camisa que ya está rota. Porque si tú y yo invertimos en eso, es una mala inversión. ¿Por qué? Porque ya está roto. Se va a seguir rompiendo. Y voy a esto. Mi hermano, esta iglesia es una iglesia que ha hecho cosas impresionantes. Yo recuerdo que cuando vine a mi entrevista me preguntaron, ¿y ya sabes sobre la iglesia del pacto? Y con mucha pena en mi corazón yo dije, no.
Y entonces me di a la tarea de investigar. Y cuando investigué la historia de esta iglesia, la historia de todo lo que es la Covenant Church, me di cuenta, hermano, que la historia es fuerte, que la inversión que se hizo en vida es fuerte. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Es hora de invertir a lo nuevo. Es hora de invertir a lo que sigue. Es hora de dar continuidad al mensaje de Jesús. Dar continuidad. Porque ¿qué creen? El vino nuevo que se echa en odres viejos, es decir, en conceptos de sacrificio, de que te tiene que doler, se va a romper el odre. ¿Por qué un joven, una señorita, una persona profesional hoy en día, por qué no cree ya en el concepto de sacrificio? Porque hoy en día nosotros ya no vivimos bajo ese concepto. Hoy nosotros, el joven, el profesionista, vive bajo el concepto de inversión. Invitamos entonces, hermanos, a invertir. No a que des lo que te duela. O sea, antes, no sé si ustedes saben, pero hay una corriente en la Iglesia Católica que habla acerca de la flagelación. No. Y a veces el cristianismo estuvo hablando acerca de los recursos, estuvo hablando acerca de la vida como una flagelación continua. Y no es así. La inversión tiene que ver con esa esperanza de apostarle a algo y decir, creo que puede crecer, creo que puede multiplicarse. Cuando Jesús invierte en Juan y viene la resurrección, el fruto vino. Mis hermanos, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo, que Dios sigue mandando vino nuevo, sigue mandando nuevas ideas, sigue mandando nuevos proyectos, sigue mandando nuevas formas, sigue mandando vino refrescante, vino nuevo al mundo hoy? Dios sigue mandando vino nuevo. La pregunta es, y te quiero dejar con eso, ¿vas a invertir en este vino nuevo? ¿Vas a invertir en los proyectos nuevos que la iglesia, o al menos que tu cuerpo, que el cuerpo al que pertenece, la congregación, está levantando? ¿Vas a invertir? No sacrificar, invertir. Porque cuando invierto, sé que se va a multiplicar, sé que va a crecer y sé que va a rendir un fruto. ¿O vas a seguir invirtiendo en odres, en ideas, proyectos que dieron su fruto, que fueron útiles, pero que hoy se pueden romper? Es un momento de tensión, ¿verdad? Por eso no nos gustan estos temas, hermano. Al pastor, nosotros como pastores nos gusta que el hermano se vaya feliz, pero cuando tocamos el tema de qué estás invirtiendo, porque es importante hacer una evaluación y decir, creo que esto ya no va a soportar el vino y la fuerza que viene adelante. Y para terminar, quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y este mensaje conciso, ya no hay más que decir. Ya te lo dije todo. Ya no te puedo decir más. Ahora depende de ti el reflexionar si vas a invertir en odres nuevos para que este vino nuevo pueda seguir permaneciendo. Depende de ti. Depende de ti. Si tú entendiste el mensaje de esta mañana, si tú entendiste lo que se habló en esta mañana, te voy a invitar, por favor, cierren todos los ojos. Nadie quiere que esté abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque cuando todos tienen los ojos abiertos, a veces decimos, es que mi hermano me va a ver, mi hermana me va a ver. No, cierren tus ojos, es algo personal.
si tú entendiste el mensaje de que hoy necesitamos gente que invierta en estos odres nuevos, que invierta, que le apueste a lo que parece que se va a extinguir, que le apueste, así como Jesús le apostó a Juan, le apostó a sus discípulos. Si tú entendiste el mensaje de romper el paradigma que tenemos hoy, te voy a invitar a que te pongas de pie. Con una convicción en el corazón de que Dios es tu pastor. Pero toda persona que ha estado en el campo, que sabe del campo, sabe que la oveja es cuidada, es alimentada, que la oveja es pastoreada, pero que el pastor, y no me refiero a mí o al pastor Merari, ni a ningún otro pastor, sino a que Jesús lo que espera de ti y de mí, al cuidarnos, al alimentarnos, al darnos descanso, al ayudarnos, es que podamos seguir y continuar dando fruto, seguir y continuar invirtiendo en su proyecto. Si tú entendiste ese mensaje, ponte de pie, entendiendo que no eres una oveja que viene a estirar la mano y decir todo domingo: Dios dame, Dios hazme, Dios dame, Dios hace en mi vida, Dios produce. No, sino que entendiste que eres una oveja que tiene también una responsabilidad con su pastor de decir: Señor, toma, aquí estoy, porque tú me has cuidado, me has guardado, me has dado descanso, y cuando no pude hacer las cosas, tú me ayudaste y aquí está. Buen pastor. Una oveja agradecida siempre va a dar una buena lana, una lana suave, con la cual producir abrigos, con la cual seguir produciendo. Te voy a invitar a que cantes el canto, para que no se te olvide que cada vez que cantes el Señor es mi pastor, no es para estirar la mano solamente, sino también es para darle a tu pastor. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados, y Él me hará descansar, me guiará por sendas de justicia. El Señor es tu pastor, y el Señor le está apostando a un proyecto que dure otros 2000 años más. No los años 70, 80, 90 años que puedas vivir tú, otros 2000 más. El Señor dice: vamos por otros 2000. Ya cumplimos 2020, vamos por otros 2000. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un honor estar con ustedes. Y pasamos a lo siguiente.